de regreso ya. Bueno, entonces ya vimos esto de recapitular. Ok, entonces ahora vamos a ver, empezar a ver sobre los impuestos a los trabajadores. Después también vamos a ver un poquito más sobre esto aquí, ¿verdad? En el mercado laboral, los trabajadores son los oferentes y los demandantes son las empresas, las firmas, ¿verdad? Y un poco aquí lo que se muestra es que es lo mismo si el impuesto es pagado por los trabajadores o es pagado por las empresas, ¿verdad? Exactamente el mismo resultado que teníamos antes en cualquiera de los mercados. No importa quién paga, quién manda el cheque al gobierno, la carga impositiva no depende de las elasticidades, ¿verdad? Y no depende de quién es el que manda el cheque al gobierno. Aquí, digamos, inclusive se pone a veces en realidad un poco más complejo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si lo pensamos en las cargas a seguridad social, que es exactamente lo mismo que un impuesto al trabajo, ¿verdad? Inclusive lo separan y dicen, bueno, la contribución del empleado, del trabajador es de esto y la contribución de las empresas es de esto otro, ¿verdad? Pero el único que manda el cheque al gobierno es la empresa, ¿verdad? El gobierno, los trabajadores no mandan el cheque a la caja, son las empresas. Aunque diga que el trabajador es el que está pagando un porcentaje y el empleador otro, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí es peor porque aunque se diga eso, las dos cosas, el cheque las manda la empresa. Entonces, bueno, eso es irrelevante en términos de quién paga el impuesto, de lo que realmente depende es de las cargas impositivas. De las cargas impositivas, de las elasticidades, ¿verdad? Entonces, el análisis de incidencia asume que los precios se pueden mover flexiblemente y aquí sí va a hacer diferencia, ¿verdad? Por eso es que es importante estudiar esto. Sin embargo, los salarios no pueden bajar del salario mínimo y eso sí puede cambiar la situación. Las barreras a los ajustes de los salarios hace que la incidencia cambie. Y aquí está el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el mercado laboral, esas son las cantidades de equilibrio, que son las horas de trabajo, y el salario está en 7.25. Digamos que el salario mínimo también está ahí en equilibrio. Entonces, empezamos con el ejemplo donde el impuesto lo paga el trabajador, ¿verdad? Aquí el impuesto lo paga el trabajador, entonces el nuevo precio, ¿cuánto va a ser? El nuevo salario. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál? 7.75, profe. Eso, 7.75, ¿verdad? Entonces, el trabajador va a enviar $1 al gobierno y va a recibir realmente 6.75, ¿verdad? Mientras que la empresa va a pagar 7.75 por ese salario, ¿verdad? Igual exactamente que antes, pero ¿qué pasa cuando no es el trabajador el que tiene que mandar el cheque al gobierno, sino la empresa? Entonces aquí, como lo habíamos visto antes, lo que se mueve es la demanda, ¿verdad? Pero, ojo el problema, normalmente lo que hubiéramos visto si no hubiera habido un salario mínimo es que el precio bruto, ¿verdad? El precio que vemos en el mercado habría sido de 6.75. Pero ¿cuál es el problema con ese 6.75? Que está por debajo del salario mínimo. Entonces las empresas no pueden pagar ese 6.75, tienen que pagar el 7.25. Entonces, si pagan el 7.25, tienen que moverse a C', ¿verdad?
y eso es lo que van a contratar, ¿verdad? Porque eso es lo mínimo eso es lo mínimo que pueden pagar, y entonces a esos precios la demanda va a ser H3, ¿verdad? Una vez que pagan el 7.25 a los trabajadores, además tienen que pagar $1 por el impuesto, ¿verdad? Por cada unidad de trabajo. Entonces, las empresas terminan pagando 8.25 y los trabajadores terminan pagando 7.25, ¿verdad? Y la cantidad de trabajadores ocupados se reduce de H1 a H3. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión aquí? Que sí hace una diferencia quién me manda el cheque cuando hay un salario mínimo. Cuando hay restricciones o poca flexibilidad para el ajuste de salarios, ¿verdad? Sí pueden haber diferencias en quién manda el cheque y quién no. Y este es el ejemplo. ¿Alguna pregunta? Profe, nada más podría indicarme en el caso de este, del B, ¿cuál es la recaudación entonces del gobierno? Sí, la recaudación, la próxima clase la vemos un poquito más, pero digamos, sí, la recaudación en este caso sería esto. Este Gracias, profe. y en este caso sería esto, ¿verdad? La recaudación en el mercado central, ¿verdad? Entonces sí, se afectan los niveles de recaudación también, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Los niveles, y sobre todo es por esto, ¿verdad? Porque antes hubiéramos llegado a H2 y ahora no llegamos a H2, ahora llegamos hasta H3, ¿verdad? Entonces, como las cantidades transadas se reducen muchísimo más, entonces la recaudación se reduce. Okay. ¿Qué pasa con mercados no competitivos? Aquí lo voy a hacer, les voy a decir la respuesta, pero voy a dejar que lo hagan en la casa, porque si no la clase se me hace larguísima. Nada más para recordarles, ¿verdad? Este es un monopolio, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el monopolio? Las cantidades óptimas del monopolio, lo que hacía era el monopolista, era determinar cuánto iba a producir, igualando el ingreso marginal, el costo marginal, ¿verdad? Al ingreso marginal, que es en este punto A, ¿verdad? Ahí definía cuánto producía y entonces podía cobrar hasta P1, ¿verdad? Y ese era su punto digamos, punto de equilibrio. Si ponemos un impuesto, eso va y cobramos ese impuesto a los demandantes, ¿verdad? Que son los que mandan el cheque. Entonces, lo que va a ocurrir es que el ingreso marginal va a cambiar a B, ¿verdad? Entonces, el precio, ¿verdad? Va a ser P2, pero aquí los consumidores van a tener que mandar este impuesto, ¿verdad? Esto es igual al impuesto, ¿verdad? Al gobierno, entonces van a terminar pagando P2 más TAO, ¿verdad? Y el monopolista va a terminar recibiendo P2, ¿verdad? Entonces eso es relativamente simple. Lo que les voy a dejar para la casa es que utilicen con estas funciones, me demuestren que si yo le cobro el impuesto al monopolista o si le cobro el impuesto al demandante, es exactamente lo mismo. Digamos, si aquí lo que hay que hacer, esta es la función de costos totales, entonces aquí hay que encontrar el costo marginal, ¿verdad? Y cuando tiene el costo marginal, ahí tienen que subirle el impuesto, ¿verdad? Cuando el impuesto es
al monopolista. Aquí en la función de demanda sí es mucho más fácil, nada más hay que quitarle a esta función de demanda las 4 unidades, ¿verdad? Quitarle -4 y ya queda para que quede esta curva de aquí, ¿verdad? Entonces, si hacen con $4, ¿verdad? Que sería el impuesto, aquí tienen que hacer, digamos, tienen que hacer el caso cuando el impuesto es para el monopolista, digamos, el monopolista es el que tiene que mandar el cheque, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la demanda va a quedar igual y solo cambia el costo marginal, digamos. Y cuando, ¿qué pasa cuando ese impuesto de 4 unidades es implementado a los consumidores, ¿verdad? Y entonces en ese caso obviamente los monopolistas no pagan y solo no mandan el cheque, sino los consumidores y resuelven el caso. La respuesta es que en los dos casos les va a dar exactamente el mismo precio, ¿verdad? Y las mismas cantidades y la misma carga impositiva, ¿verdad? Les va a dar la misma carga impositiva, no importa quién sea el que pague el impuesto. Entonces, cuando hay poder de mercado, todavía digamos, lo que habíamos discutido al principio, de que no importa quién es el que mande el cheque, se mantiene, ¿verdad? Lo que importa son las elasticidades. ¿Por qué? Porque aquí hay flexibilidad a la hora de moverse, entonces no va a haber ningún problema. Entonces eso se queda para la casa. Y para terminar esta parte de impuestos, ¿verdad? Antes de pasar a la parte empírica, también quería que tomemos en cuenta que estamos analizando equilibrios parciales, incidencia impositiva en equilibrio parcial, mercado por mercado. Ese análisis, ¿verdad? Considera el impacto en los mercados de forma aislada y no tomamos en cuenta que si yo pongo un impuesto en un mercado también pueden afectar otros mercados. Cuando hablamos de esto, de ver los efectos de cómo un mercado afecta a otros mercados, se le llama análisis de equilibrio general, incidencia impositiva en equilibrio general. Es el análisis que considera los efectos de los impuestos en el resto de mercados relacionados. Entonces, impuestos en un mercado afectan los precios en otros mercados y eso complica el análisis. Complica el análisis por varias razones. Ahora les voy a decir por qué. Vamos a ver este ejemplo que es relativamente fácil teóricamente y después les voy a hablar un poquito del problema empírico que eso implica. Digamos que ahí ponen un impuesto en restaurantes en una zona específica del país y entonces los que tienen que pagar el impuesto son los restaurantes y digamos que la demanda es perfectamente elástica. Entonces, el precio no cambia y entonces los oferentes son los que terminan pagando todo el impuesto. Pero las cantidades de comidas se redujeron de 1000 a 950. ¿Y qué efectos tiene eso? ¿Qué hace el restaurante? Ahora tiene 950. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el dueño del restaurante cuando ya no puede vender 1000 comidas? ¿Ustedes creen que va a seguir manteniendo la misma capacidad y el mismo número de trabajadores o los va a cambiar? Seguro que va a despedir gente. Seguro va a despedir gente y seguro también va a vender sillas y mesas, ¿verdad? Si despide gente, lo que está ocurriendo es que se reduce la demanda en esa zona por mano de obra, ¿verdad? Que es lo que podemos ver en el caso A, ¿verdad? Y entonces también, inclusive si la oferta es perfectamente inelástica, hay cambios en el empleo.
Y para el otro ejemplo, donde hay mercado de capital, pueden pensar en el tamaño del restaurante, en infraestructura, en las mesas, en las sillas, en el edificio, ¿verdad? Eso es mucho más difícil de cambiar en el corto plazo, ¿verdad? Pero bueno, hay una reducción, va a haber una reducción en la demanda también y digamos, pero lo que va a hacer es que la tasa de retorno de ese capital, ¿verdad? Va a ser mucho menor debido al cambio al cambio en la demanda de los restaurantes por el impuesto, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo dos ejemplos donde los impuestos en un mercado afectan a dos mercados diferentes. Factores que son demandados o suplidos en forma inelástica en el corto y en el largo plazo reciben el peso del impuesto, ¿verdad? Entonces, si son inelásticos, entonces reciben el peso del impuesto. Aquí, por ejemplo, en el caso del mercado de capitales, el que va a terminar pagando es el dueño del restaurante, ¿verdad? Porque no hay chance, el dueño de la infraestructura del restaurante, ¿verdad? Porque no hay chance, digamos, si el dueño es también el dueño no está alquilando, sino es el dueño del local, entonces va a terminar, su rendimiento se va a reducir. ¿Verdad? Y entonces, sí, sobre todo cuando son inversiones que no son, que son irreversibles, más bien, ¿verdad? Entonces, la oferta de capital es inelástica en el corto plazo. Ya en el largo plazo, los inversionistas tienen oportunidades de hacer más elástica el capital, entonces ya en lugar de esa casa que estaba diseñada para tener un restaurante con espacios grandes y con una cocina atrás, entonces se puede cambiar para otras cosas, puede ser para oficina o inclusive para vivienda, ¿verdad? Pero ya eso puede pasar en el largo plazo. Y entonces ahí sí se cambian, digamos, cambian los efectos del impuesto, ¿verdad? La incidencia del impuesto. Entonces, aumentos en los precios debido a los impuestos tienen tres efectos. Uno, el efecto ingreso, que es debido a la reducción del ingreso real, porque hay que pagar el impuesto. El efecto sustitución, que es hacia los bienes que son sustitutos del bien grabado. Y efectos de complementariedad, porque también los bienes complementarios al bien van a ser grabados, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que se complique muchísimo la cosa. Ojo que aquí, ¿verdad? Vimos efectos primero vimos los mercados de los insumos, ¿verdad? Aquí, estos son mercados de los insumos para producir comidas, ¿verdad? Ya hay un efecto, pero no es solamente sobre los donde hay efectos, sino también hay efectos sobre los bienes que están relacionados. Efectos sobre los bienes sustitutos, ¿verdad? Podríamos pensar en restaurantes afuera de la zona, que es todo el mundo se va a ir a comer afuera de la zona donde no hay impuestos, o complementarios, no sé, restaurantes de comida y heladerías, no sé, algo que sea complementario a comer, ¿verdad? Entonces, todo eso se ve afectado, ¿verdad? Y todo esto, que es con lo que quería cerrar, es que esto genera dificultades para estimar los impuestos. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, siempre estamos tratando de estimar un contrafactual, ¿verdad? Y antes, digamos, podíamos pensar, por ejemplo, en que ponemos un impuesto a un bien y tal vez, y vemos el efecto del impuesto comparándolo con un bien similar que no haya sido afectado por el impuesto. Sin embargo, si es un bien similar, tal vez es un bien sustituto a ese bien, y entonces en el momento en que yo pongo un impuesto en el bien, también va a tener efecto sobre el bien sustituto, entonces no voy a lograr, no es un buen contrafactual porque también está cambiando, digamos, el impuesto no solamente tiene efectos sobre el bien donde se grabó el impuesto, sino también sobre los bienes similares.
Entonces el proceso de estimación o la metodología para estimar esos efectos se hace muchísimo más difícil y más complicado, ¿verdad? Pero también es importante tomar en cuenta. Les cuento además que hay una investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas que ahorita está haciendo algo relacionado con este tema, que es que cuando se implementó el IVA, ¿verdad? Se implementó digamos, actividades que tienen, digamos, está haciendo esta estimación más o menos del mercado laboral, ¿verdad? Con el IVA. Entonces, hay actividades que, digamos, las personas que trabajan en actividades que producen bienes, se mantiene el 13% de impuesto, pero los que estaban trabajando en servicios, ¿verdad? El impuesto aumentó de 0 a 13% en algunos casos, ¿verdad? Y entonces está viendo si eso tiene efecto sobre los salarios de esas personas que estaban trabajando en esas actividades, que es más o menos ver el impuesto que tuvo, el efecto que tuvo los impuestos sobre los trabajadores de cada uno de los sectores. Entonces, ahí cuando saquemos seguro, cuando salgan los resultados, ya más formalmente seguro se postean en el instituto, pero se ve que hay un efecto muy grande, como que se reducen los salarios, ¿verdad? Sobre todo en los lugares, en los sectores donde los impuestos subieron más.